La primera pregunta es, ¿cómo se trabaja en Uruguay sobre genética? Bueno, es una pregunta bien amplia. No sé cuánto tiempo tenés, pues. Sí. Pero es una pregunta bien amplia. En Uruguay, en genética se trabaja desde hace muchísimo tiempo en diferentes especies y por lo tanto con diferentes objetivos. O sea, tenés por un lado lo que es genética médica, que se trabaja desde hace mucho tiempo. Con técnicas más tradicionales, ahora está entrando todo lo que es la genómica, que es un poco lo que hacemos nosotros, genoma humano y todo ese tipo de cosas, pero ya hace muchos años que se trabaja. A nivel, por ejemplo, de animal, mejoramiento genético animal, también hace muchísimos años. Yo soy profesor agregado de mejoramiento genético animal en la Facultad de Agronomía, y bueno, Uruguay tiene una larga tradición de mejoramiento genético animal, digamos, por eso tiene animales de excelente calidad, tanto de carne, leche, ovejas, lana. O sea, a nivel vegetal también, todo el mejoramiento en diferentes especies, trigo, arroz, cebada, etcétera. Y bueno, y después también tenés toda una parte de investigación, donde probablemente la microbiología juega un papel muy importante, genética, de investigación a través de microorganismos, porque los microorganismos en realidad son muy buenos sistemas genéticos, porque uno puede hacer experiencias con ellos, digamos que no se quejan, eso es una cosa buena, y aparte porque tienen unos tiempos en intervalos generacionales muy cortos, entonces uno puede, digamos, puede modificar el sistema genético y ver los resultados a lo largo de muchas generaciones en una semana, de repente, y en cambio con especies más grandes, digo, todo lo que sea observar las consecuencias de un experimento podría llevar siglos, de repente, ¿no? Entonces, yo te digo, Uruguay se trabaja en genética hace muchísimo tiempo. En particular, lo que nosotros, digamos, de alguna forma introdujimos más novedoso es el uso de la información del genoma humano en genética médica, en particular el proyecto Uruginoms. Después, ¿hay muchos puestos laborales para trabajar sobre genética? Bueno, es una pregunta compleja también. En Uruguay no hay muchos puestos de trabajo para casi nada, digamos, pero porque es un país muy chico y porque en realidad todo lo que sea el área de innovación cuesta mucho introducirlo en la cabeza de la gente. Entonces, digamos, no es que todos los días encuentres en el diario un llamado para eso, ¿no? Sin embargo, digamos, desde hace un tiempo hay mucho más apoyo a la investigación y en el área de investigación sí. Digamos, por ejemplo, mi grupo es un grupo que ha crecido mucho, esencialmente por apoyo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, ¿sí? Y a través de estudiantes de maestría, de doctorado, de postdoctorado, y ese tipo de cosas. Por otro lado, digamos, empieza a haber una apertura en el sentido de que si estas tecnologías llegan al sector médico, cada vez se van a requerir más profesionales en ese área, ¿no? Entonces, una de las partes más importantes del proyecto Uruginoms es la capacitación de gente, o sea, es formar gente en lo que sería el núcleo duro del problema, o sea, en saber manejar el tema del genoma humano. El genoma humano es algo complejo, digamos, algo complejo porque, bueno, primero porque somos humanos y entonces nos atañe, pero aparte es complejo porque es grande, dentro de los genomas es un genoma bastante grande. Tiene 3.300 millones de posiciones en el genoma, ¿no? Donde tenemos la información del padre y la madre, o sea que son 6.600 millones de posiciones, digamos, en el genoma, y ahí adentro hay miles de genes y miles de regiones reguladoras y una cantidad de cosas. Entonces, entender cómo funciona eso es bastante complejo. Bueno, nosotros estamos formando un grupo de gente en ese sentido para que Uruguay tenga esa capacidad, pero también estamos formando la gente que tiene más que ver con los aspectos aplicados, ¿no? O sea, el año que viene tenemos un curso para médicos y personal de la salud para hacer un poco de transferencia de la tecnología esta, en el sentido de que si los médicos y el sector de la salud no entienden los beneficios de la tecnología, es muy difícil que la demanden, ¿sí? Porque, digamos, si bien son tecnologías que son fantásticas y que en muchos casos son la diferencia entre la vida y la muerte, son tecnologías que son relativamente caras todavía, sigue bajando los precios, pero son relativamente caras, y los médicos fueron formados en otra época, o sea, los médicos fueron formados, la mayor parte del personal médico, por un tema de edad, fue formado en el previo al genoma humano probablemente.
a la secuencia de genoma humano, que es del 2002. Entonces, eso hace que no haya esa demanda. Una de las cosas que estamos haciendo es apuntar precisamente a eso, y la otra de las patas importantes del proyecto de Bruginum en Uruguay es la creación de startups, que son pequeñas empresas que surgen de la academia normalmente, para que hagan esa transferencia de tecnología, se dediquen a ese tipo de cosas, ofertar a la sociedad uruguaya la tecnología y los beneficios que brinda la tecnología esta. ¿Y para trabajar en Pasteur tenés que ir a la Facultad de Ciencias? No necesariamente, la ciencia es de esos casos excepcionales, digamos, en el que en general no es requerido una titulación para ejercer algo. O sea, podés perfectamente no haber hecho nunca nada en la vida académica, o sea, nunca curricular, digamos, o sea, no haber ido a la escuela de repente, que, digamos, si bien no es lo normal, puede llegar a entrar al sistema académico en algún momento, digamos, sin problema. Normalmente los científicos siguen un paso que es una carrera de grado, que la carrera de grado puede ser en facultades de ciencias, lo más normal es biología, bioquímica, ¿sí? Pero también, digo, por ejemplo, en mi grupo tengo una persona que es matemática, bueno, una carrera de grado en general, y después de eso normalmente se hace maestría y doctorado, o se arranca en maestría y se pase un pasaje directo a doctorado, ¿no? El doctorado es la máxima titulación académica de un investigador. Después de eso, normalmente la formación continúa de los estudiantes. El doctorado, digamos, es la máxima titulación que vos puedes obtener, pero no es el cierre de tu formación. Normalmente después, la tendencia actual es hacer postdoctorados, que son, vos haces el doctorado en una universidad y bueno, y es como si fueras a hacer una pasantía de trabajo de un par de años a otra universidad diferente. Ya ahí tenés el máximo título, o sea, supuestamente con el doctorado sos capaz de tener tu autonomía académica. Y bueno, y en el postdoc, en esos 1 o 2 años, empezás a ejercer tu autonomía, digamos, pero orientado de alguna forma por alguien más senior, por alguien más veterano y con un poco más de experiencia, que te ayude a reducir los tropezones, digamos, del principio, ¿no? Que suelen ser bastantes, porque es complejo todo. O sea, en la ciencia es complejo el problema que vos abordás, pero también es muy importante el financiamiento de la investigación. O sea, ojalá viviéramos en un mundo en que vos se te ocurre estudiar la cuarta pata del cangrejo y pudieras hacerlo, digo, con total libertad y con la misma capacidad económica o apoyo que si quieres estudiar Alzheimer. Pero lamentablemente no es así. La sociedad tiene pocos recursos y bueno, suele priorizarlo. Entonces, bueno, cómo conseguir esa plata, digamos, suele ser un problema muy grande, que es una dificultad enorme para los que recién comienzan. Los más veteranos ya más o menos sabemos dónde ir a rascar, digamos, qué cosas, dónde gastar el tiempo escribiendo proyectos. Los proyectos te llevan mucho tiempo escribirlos, entonces bueno, vos tenés que priorizar. Pues al mismo tiempo que tenés que investigar, que tenés que escribir los artículos científicos, que tenés que orientar estudiantes y una cantidad de cosas más. Entonces bueno, ahí un investigador un poco más veterano te puede ayudar, te decir, no, mira, no te mates escribiendo ese proyecto, porque digo, si tenés suerte y lo ganás, te van a dar $5.000. $5.000 no te va a dar ni para comprar 3 tubos de ensayo. Y mejor es gastate más tiempo, presentate esta propuesta a esta agencia financiadora que tiene más plata, o cosas de ese tipo. ¿Y Uruguay se relaciona con otros países? ¿Uruguay? ¿Se relaciona con otros países cuando se descubrimiento? En investigación, sí, en investigación la comunidad científica tiene una enorme vinculación, digamos, o sea, nosotros tenemos vinculación, en el proyecto Bruginum tenemos una vinculación formal con Corea, también tenemos vinculación con Estados Unidos, en otros proyectos ya teníamos mucha vinculación con distintos lados de Estados Unidos, vinculación con Francia, porque somos el Instituto Pasteur, sí. Que el centro del Pasteur está en París, vinculación con Suecia de trabajo de muchos años, vinculaciones en la región, Argentina, Brasil, o sea, el mundo científico está muy interrelacionado, afortunadamente, porque si no, digamos, entre otras cosas, si no tuviéramos esa relación, probablemente viviríamos reinventando la rueda todos a cada 10 minutos, ¿no? O sea, si uno solamente se basara en lo que conoce, y aparte de la interrelación, esa tiene otra cantidad de cosas, uno aprende, o sea, de otros laboratorios que tienen más capacidad en otras áreas, uno accede a equipamiento que, por ejemplo, no se podría comprar en Uruguay,
la máquina de secuenciación que nosotros usamos para el proyecto del genoma humano, la máquina sale $10 millones. Entonces, Uruguay no tiene la capacidad de comprar una máquina de esa para investigación. Entonces, bueno, nosotros tenemos una colaboración con la Universidad Nacional de Seúl que nos permite acceder a ese tipo de cosas, digamos. La tecnología ha cambiado mucho en los últimos años, cada vez cambia más rápido. Sí, en lo que hace a nosotros, sin duda. Mira, para ponerte un ejemplo, hasta el año 2004 se secuenciaba con un método que se llamaba el método de Sanger. Los secuenciadores eran los secuenciadores de Sanger. Para secuenciar el primer genoma humano, digamos, llevó como 15 años con ese tipo de secuenciadores y costó, se estima que del orden de los $3.000 millones, ¿tá? Obtener la primera secuencia de un genoma humano. En los últimos 7-8 años, el costo de secuenciación bajó más de 1000 veces, ¿tá? O sea, lo que salía $1 millón sale $1000. Los tiempos de secuenciación, eso que llevó 10 años la primera vez, hoy lo tenemos en 1 o 2 semanas a lo sumo, ¿tá? Y bueno, y eso tuvo un impacto gigantesco en el sector nuestro, porque lo que está pasando, afortunadamente para la gente, digamos, nuestra en particular, es que el cuello de botella del problema no está en secuenciar, que secuenciar se secuencia relativamente fácil y barato, y hay pila de empresas que están ofreciendo los servicios, sino en analizar los datos, ¿tá? Y entonces, bueno, ahí es donde Uruguay, nosotros creemos que tiene una perspectiva muy grande, porque en el sector de lo que son las tecnologías de la información, Uruguay es un país que tiene una muy buena posición mundial. En el sector del conocimiento científico, digamos, estamos bastante bien. Entonces hay una posibilidad de desarrollar gente en ese área que cada vez se va a requerir más, porque la tecnología hace que sea cada vez más barato. Pero para ponerte un ejemplo, el proyecto nuestro del genoma humano es un proyecto muy modesto, muy chiquito, y en total estamos secuenciando solamente 80 genomas humanos. Está entre las 3 fases del proyecto. Inglaterra tiene un programa de secuenciar 100.000 genomas, y Estados Unidos tiene un programa de secuenciar 1 millón de genomas por parte del gobierno, ¿tá? Entonces, secuenciarlos es un problema, ¿sí? Pero analizar 1 millón de genomas es verdaderamente una tarea titánica que precisa un montón de gente y, bueno, o sea, gran capacidad de desarrollo de software y cosas capaces de facilitar eso. Entonces, es un área, digamos, que sí, que se ha visto acelerada enormemente en el último tiempo y que afortunadamente va a requerir mucha más gente para trabajar. ¿Hay otros institutos en Uruguay donde se comunica el Pasteur o es el único que se dedica a esto? No, afortunadamente hay otras instituciones en Uruguay que hacen genómica. El proyecto de genoma humano tenemos varios aliados, o sea, estratégicos, digo, en particular la Universidad de la República en Uruguay, la Facultad de Ciencias, Facultad de Medicina. Para la fase 3 nosotros trabajamos con la cátedra de Genética Médica de la Facultad de Medicina, con el doctor Víctor Rayo, que es el responsable del área genética del Pereira Rosell. Pero bueno, hay otros institutos como el Clemente Estable, digamos, que también hace cosas de genómica, pocas de genómica humana masiva. O sea, en principio no tienen un proyecto de genómica humana masiva, pero sí hacen cosas de genómica y también hacen cosas de genómica en humano. Tenemos contacto con todos. Esa es una de las grandes ventajas de Uruguay, es que todos nos conocemos. O sea, en algún momento casi todos pasamos por facultad, digamos, y te diría que la barra que anda en esto somos bastante coetáneos, digamos, o sea, somos todos de generaciones relativamente cercanas, o sea, nos conocemos casi todos. Entonces, eso tiene el lado bueno de que en realidad todos más o menos sabemos para dónde rumbear y que es fácil compartir cosas y, digamos, y bueno, y entender de que estamos todos en lo mismo y no competimos, digamos, sino que de alguna forma colaboramos. Y bueno, puede que algunos tengan unos equipos, otros tengan otros equipos, algunos tengan personas más especializadas en una cosa, otros más especializadas en otra, pero llegado el momento podemos trabajar como país sin problema, ¿no? ¿Cómo reaccionó el Instituto Pasteur? ¿Viste cuando había una niña que se llama Lana que nació con 3 ADNs? ¿Se puede explicar eso? Sí, no sé cómo reaccionó Pasteur, digamos, porque eso es difícil decir. Yo creo que ahí en los temas éticos cada investigador tiene una postura. ¿Sabés cómo fue el mecanismo ese? O sea, una reproducción asistida. Claro, pero el problema de las enfermedades mitocondriales es que digamos,
¿conocés las mitocondrias? Sí, las mitocondrias son sí, la máquina de energía de la célula, ¿no? Entonces el problema es que, digamos, eso tiene su propio genoma, la mitocondria tiene su propio genoma, ¿no? Un genoma chiquitito de 16.000 bases aproximadamente. El problema es que, digamos, si se transmite por vía materna en las mitocondrias. Entonces, si el óvulo lleva mitocondrias defectuosas, después, digamos, el feto va a crecer con mitocondrias defectuosas. La esencia de esto es, bueno, es conseguir un donante, digamos, que tenga las mitocondrias, una donante de óvulo, por ejemplo, que tenga mitocondrias sanas, ¿sí? Sacarle el núcleo de la persona donante esa, introducir el núcleo de la madre, que el núcleo de la madre está sano, lo que estaba mal en la madre eran las mitocondrias, ¿sí? Y bueno, y hacer la fertilización con el espermatozoide del esposo, o el marido o el compañero de la señora. Entonces, bueno, eso tiene, digamos, en última instancia tiene componentes genéticos de 3 personas. El componente genético de la mitocondria es muy chiquito, como te digo, si estamos hablando del genoma humano, tiene 3.300 millones de sitios y otro tiene 16.000 sitios, ¿sí? O sea, aquí voy con el que es muy chiquitito, es que en realidad la información que hay adentro hace mucho, o sea, tiene mucho que ver con la generación de energía, pero tiene poco que ver con otra cantidad de características. O sea, no te van a determinar ni el color de los ojos, ni va a interferir en eso, ni en la nariz que tengas, ni en tu altura, ni en tu pelo, o sea, básicamente, ¿no? Digamos, una representación simplificada del problema, pero es así. Entonces, digamos, es como una intervención menor, digamos, desde el punto de vista de las consecuencias de esto. Éticamente yo creo que es muy discutible y las personas van a tener muy distintas visiones del problema. O sea, frente a tecnologías más sencillas como la reproducción asistida, pero digamos o sea, simplemente con un óvulo y un espermatozoide, la gente tiene distintas posiciones, hay gente que no lo admite, entonces imagínate que esto que es combinar información genética de varias personas está sujeto a que cada uno lo interprete como quiera. Yo, digamos, en mi posición personal en esto es bastante amplia, ¿no? O sea, si bien creo que hay que ser muy cuidadoso, pero extremadamente cuidadoso con cualquier intervención a nivel genómico, ¿sí? Porque digo, hay una montaña de consecuencias que son insospechadas porque no dominamos el sistema, ¿sí? Entonces en ese sentido hay que ser muy cuidadoso. De cualquier forma me parece que todo lo que aporte de alguna forma a la felicidad del ser humano, digamos, felicidad en un sentido amplio también, ¿no? O sea, sin hacerle mucho daño al ambiente, digamos, sin lastimar a otros, todo ese tipo de cosas, yo en principio soy abierto a considerarlas, digo, porque uno normalmente las analiza las posiciones del lado de que no me pasa a mí, o sea, entonces es muy fácil analizarlo del no me pasa a mí, o sea, yo tengo hijos, digamos, no tuve ningún problema, o sea, para mí sería muy fácil decir, qué barbaridad, digamos, o sea, ¿para qué van a combinar a 3 personas? ¿Por qué no adopta? Digo, bueno, o sea, creo que ahí la felicidad de las personas, o sea, naturalmente las personas desean tener hijos y hay una frustración muy grande para muchas personas en no poder tener un hijo propio. Entonces creo que en ese sentido abre de alguna forma. Pero como te digo, es un tema muy complicado, muy abierto. Nosotros ahora estamos organizando en el instituto en octubre, principio de noviembre, un simposio internacional de ética, digamos, para tratar el tema de genómica médica, o sea, ética en genómica médica en particular y todas sus consecuencias. Estamos trayendo gente, expertos de primer nivel de Francia, y mucha gente de acá que trabaja en temas de ética médica, porque, bueno, es un tema realmente, la sociedad se lo ha tomado con una velocidad que no es la que está pasando a nivel de la evolución de la ciencia. La ciencia está evolucionando muy rápido y la discusión ética, o sea, el procesar esa información por parte de la sociedad en forma madura y responsable no está pasando. Entonces, digamos, ¿te acordás, digamos, el tema de células madre? Digamos, el tema de células madre fue un impacto gigantesco, digamos, cuando salió o la clonación de Dolly, cuando se clonó Dolly, bueno, también. Claro, digo, sí, yo soy profesor de mejoramiento genético animal, entonces, digamos, era fantástico escuchar a la gente en aquel momento como diciendo, bueno, se acabó el mejoramiento genético animal, porque ahora vamos a tener el mejor animal y entonces lo vamos a clonar muchas veces
y vos decís, o sea, la gente no está entendiendo la base, porque imagínate, digamos, si todos vendemos, si vender leche fuera la panacea del mundo, ¿no? El que vende leche se hace rico, y todos vendemos leche, todos nos morimos de pobres, porque en realidad, ¿quién va a comprar la leche, no? Digo, si todos vendemos leche, o sea, el mejoramiento genético animal se basa en que hay variabilidad, y en que vamos mejorando los individuos. Si llegamos a agarrar un individuo de hoy, y decimos, copiemos este y todos tenemos ese, No. ¿cómo que mejoramos para el futuro? Se acabó la variabilidad. Nosotros mejoramos basados en la variabilidad. Bueno, con las células madres pasó también un impacto gigantesco porque la gente se empieza a imaginar cosas absurdas, porque también se pueden hacer cosas absurdas. Así como se hizo con la energía atómica, digamos, uno puede hacer cosas absurdas con casi cualquier cosa que tenga en las manos. Sin embargo, hoy por hoy que ha pasado el tiempo, las células madre están siendo utilizadas en algunas aplicaciones que son fantásticas. O sea, hay una empresa chilena que estuvo hace poco de visita con el tema de la incubación de empresas de startups a partir de la academia. Digamos que ellos tienen un sistema que a partir de células sacadas de lugares que no son complicados para la persona, te permiten después reinjertar, o sea, reintroducir esas células en tu cuerpo y, por ejemplo, deportistas de élite con lesiones muy graves que llevaría 6 meses recuperarlo, los tipos lo recuperan en un mes, a través de un tratamiento con células madre del propio individuo, ¿tá? Reinyectando la lesión a ese tipo de células madre y una serie de cosas. Entonces, la potencialidad de hacer cosas malas, digamos, con casi cualquier cosa, es intrínseca a la humanidad. Ahora, también el hacerlas buenas, digamos, depende de uno y cómo uno lo regule, ese tipo de cosas. ¿Ustedes se relacionan con reproducción asistida? Con No. lo que da el Fondo Nacional de Recursos, personas. No, no en este momento, no tenemos ninguna relación. Sería un tema interesante. Hay algunas empresas que ya lo están haciendo o que lo comienzan a hacer. Digamos, una de las startups de mi grupo. En realidad yo tengo, en mi grupo hay 2 startups, son dos compañías que se fundaron a partir de gente de mi grupo que hace cosas, trabajan en el grupo, pero también tienen sus empresas, digamos, que hacen cosas de este tipo. Y bueno, y los 2 están trabajando en el tema de los paneles prerreproductivos, ¿tá? Y hay empresas del exterior que trabajan con el prenatal, ¿tá? Acá se pueden hacer algunas cosas de prenatal, pero todavía es complejo. O sea, prenatal, por ejemplo, a partir de sangre de la madre, ¿no? Digo que eso es probablemente de las cosas más importantes, digamos, a futuro en el tema de prevención. Por ejemplo, los diagnósticos de anomalías cromosómicas que antes se hacían por cariotipo, o sea que el síndrome de Down es probablemente el más conocido de todos ellos, digamos, ¿no? Que es una trisomía cromosómica, o sea, debería haber 2 cromosomas, aparecen 3. ¿Tá? Bueno, ahora, digamos, uno saca una muestra de la sangre materna, digamos, cuando el bebé tiene 10 semanas o menos, 10 semanas. Y en realidad podemos saber perfectamente todas las trisomías o anomalías cromosómicas, digamos, son fáciles de detectar, digamos, y con mucho mayor precisión que lo que hacen los métodos de cariotipado. Y bueno, y a partir de eso también se empiezan a observar otra cantidad de cosas, digamos, empiezan a poderse detectar otra cantidad de cosas acerca del feto, ¿tá? Entonces, bueno, eso probablemente sea una de las cosas más revolucionarias y que todavía no tenemos esa relación, pero bueno, sí, algún día va a surgir, creo. Uruguay, ¿cuál fue el último premio o tema que ha descubierto más importante que ayuda a otros institutos? Uruguay, realmente ahí sí no tengo idea cuál fue el tema más importante. Uruguay ha participado en muchas cosas, digamos. Pero no sé, digamos, que sea así una cosa despampanante, bueno, no sé, hay trabajos de uruguayos, digamos, en el exterior, no en Uruguay. En Uruguay hay grupos muy fuertes, digamos, por ejemplo, el grupo de Rafael Radi, que trabaja en Radicales Libres, digamos, es cientista en Facultad de Medicina, digamos, que ha hecho aportes muy importantes. De alguna forma, eso es una pregunta interesante, más allá de lo que vos le haces directamente. O sea, yo creo en una ciencia que es un poco distinta, ¿no? O sea, yo en lo personal creo en una ciencia que en realidad es mucho más
colaborativa y que depende mucho menos de grandes estrellas, digamos, y de grandes descubridores. Hoy por hoy ya no trabajamos como trabajaba Pasteur, que trabajaba solito él, digamos, con su tubo de ensayo y sus cosas, y si había un ayudante era mucho. Hoy por hoy, digo, la ciencia se ha industrializado porque, digo, las máquinas son muy potentes y por lo que sea, y cualquier grupo de trabajo lo forman muchas personas y cualquier manuscrito lo firman. Hoy los papers, digamos, que son los artículos científicos, tú entras a una revista como Nature, que es una de las más importantes por el tema del impacto que tiene en la comunidad científica, y los artículos los firman 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150 personas. Entonces, digamos, consorcios enteros firman esos papers, porque bueno, porque en realidad probablemente son decenas de millones de dólares invertidos en un artículo científico, en muchos casos, ¿sí? Y digamos, ¿quién tuvo la idea o quién tuvo la cosa más brillante entre todos esos? Es un poco pretencioso, al menos, y digamos, y bueno. Lamentablemente, digamos, los financiadores muchas veces creen en ese tipo de cosas y financian ese tipo de cosas, pero o sea, uno lo ve todos los días, o una idea que aparece publicada, a vos de repente se te ocurrió hace mucho tiempo, se te ocurrió hace 5 años, pero no la hiciste. Y yo digo, a vos, digo, como seguramente hay 10.000 científicos más que se le ocurrió la misma idea, ¿tá? Y no la publicaron, digamos, o no le dieron mucho corte, o lo que sea, y por circunstancias, ahora se publica y tiene mucho impacto. Por circunstancias, porque yo qué sé, porque aparecieron otra cantidad de cosas donde esa pieza del puzzle encaja, ahora sí encaja. Entonces, creo que en ese sentido no tenemos mucha gente notable, digo, por sus descubrimientos como persona única, pero sí creo que tenemos personas que tienen contribuciones muy, muy relevantes a la ciencia moderna, ¿no? ¿Uruguay aparece en alguna de esas revistas? Sí, hay uruguayos en muchas revistas. Sí, hay muchas. O sea, a ver, también ahí la sociología de la ciencia es una sociología muy compleja. Los científicos son personas que parecen muy interesantes y que son bondadosos y todo, pero es mentira. No, y sobre todo los grandes científicos, esos que, digamos, que compiten con mucha plata, en general no son personas bondadosas ni una cantidad de cosas. No digo que sean malos, pero bueno, se han acostumbrado a una lógica, a un sistema de financiamiento que es perverso. O sea, ¿por qué? Porque a mí me miran por donde publico. O sea, a mí me van a dar plata básicamente por donde publico. ¿Cuántos artículos publico? Cuanto más artículos publique, mejor. Cuanto más, digamos, más importante sea la revista, más plata me van a dar. Pero eso genera una lógica que se retroalimenta, porque a mí, a través de todo eso, me dan más plata. Entonces yo con más plata puedo también generar más artículos. Pero ¿cuál es el objetivo de la ciencia? ¿Publicar artículos en revistas de alto impacto o descubrir cosas novedosas? Lo que se está demostrando es que esa lógica de financiamiento lo que está haciendo es llevar a la gente, ¿tá?, a que trabaje en los carriles que es seguro que va a tener resultados que le van a permitir generar paper y que le van a permitir generar plata, ¿tá? Pero no innovación, porque la innovación lo que implica es muchísimo riesgo. O sea, vos te vas a tirar y casi seguro no vas a descubrir nada. O sea, una idea diferente, ¿sí? Digamos, hacer un banco de una sola pata que funcione, digamos, probablemente vas destinado al fracaso. Entonces, digamos, si se te ocurre, sí, vas a ser un tipo brillante que no sé qué, pero vas a tener 99 contra 1, digamos, de que no se te ocurra un buen banco de una sola pata, ¿sí? Entonces, lo que hace la gente esta, digamos, que tiene mucha plata, se tira a las cosas que sabe que le van a producir los resultados que le interesan, que son esencialmente artículos científicos que les permitan seguir manteniendo la maquinaria. Entonces, es un poco complejo esa sociología, digamos, y bueno, un tema de creencia personal, digamos, yo como mucha gente creo que no creemos en eso. No solamente no creemos en eso porque no tenemos la suerte de estar dentro del pool de los ricos, digamos, tampoco que nos vaya tan mal, pero no creemos porque en realidad creemos que el objetivo de la ciencia es algo diferente, ¿entendés? Y que por eso es tan importante apoyar ciencia que a uno muchas veces no le ve la relación directa con cosas. Es decir, ¿para qué investigan la pata del cangrejo? Bueno, investigan la pata del cangrejo porque le interesa la pata del cangrejo, porque el conocimiento científico trasciende las aplicaciones directas de las cosas y porque muchas veces de las aplicaciones indirectas de las cosas surgen ideas completamente revolucionarias, nuevas y hasta con valor económico, ¿no? Digamos, en biología hace un tiempo, hablando de cangrejos, hay un ejemplo, digamos, de una enzima que
se llama Kamchatka, porque es de un cangrejo que se encuentra en la península de Kamchatka, y tiene una enzima muy particular que permite hacer un procedimiento bioquímico que permitió utilizar la tecnología de secuenciación para un tipo de análisis de datos de transcriptómica, ¿no? Y esta enzima fue descubierta en un cangrejo, digamos. El tipo que investigaba el cangrejo no estaba buscando la enzima, digamos, para una aplicación biotecnológica, estaba estudiando el cangrejo porque le interesaba saber cómo el cangrejo hacía para vivir en las condiciones extremas en las que vivía, ¿sí? Entonces, la ciencia tiene que ser algo bastante más amplio de esa lógica en particular. Perdóname que me extendí. No, el Instituto Pasteur ha mejorado, cada vez años sabe más desde que empezó. Cada vez está como mejorando la tecnología todo, o hay momentos que a veces hay baches y no se puede crecer. Bueno, a ver, si vos mirás la tendencia a lo largo de los 10 años que va a cumplir ahora el instituto, la tendencia es de crecimiento en casi todo, digamos, ¿no? O sea, toda esta planta no estaba al principio, yo estoy desde el principio del instituto, y esta planta no estaba, nosotros estábamos arriba en una pieza mucho más chiquita y eso, cuando arrancamos éramos 3 en mi grupo y somos 18. Equipamiento lo mismo. Sin duda hay periodos en el tiempo en el que, bueno, vos no podés hacer grandes inversiones. O sea, los equipamientos en general son muy caros en ciencias, digamos. ¿El Estado los ayuda? Por supuesto, por supuesto. El financiamiento actual que tiene el instituto mayormente es del Estado uruguayo. Originalmente el instituto contó con una plata que correspondía a una condonación de la deuda uruguaya que hizo el gobierno francés en reciprocidad de la condonación de la deuda que hizo el gobierno uruguayo al final de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno uruguayo le perdonó la deuda a Francia en aquel momento. Entonces, bueno, hay una jugada muy astuta del sistema político. Le sugirieron a Francia por qué no hacía algo similar condonando parte de la deuda para un instituto científico. Y bueno, y así fue como se creó el instituto. Pero a partir de eso, digamos, se han obtenido algunos grants internacionales, digamos, importantes, pero mayormente la plata viene del gobierno. Y bueno, y renovar el equipamiento científico es un tema complejo. O sea, los equipamientos, cualquier máquina de las que está arriba, digamos, yo qué sé, una máquina para hacer cristalografía, una rayos X, sale $500.000, digamos, o sea, los espectrómetros de masa salen, yo qué sé, de 300, 400 hasta $800.000, $1 millón. Entonces, digamos, cada equipo de esos, digo, sale con un montón de pesos, digamos, y en general lo que pasa es que muchos de los equipamientos uno tiene que amortizarlos relativamente rápido porque empiezan a ser obsoletos, ¿sí? O sea, nosotros compramos el primer secuenciador masivo que compramos, lo compramos viejo, porque era una oportunidad única, porque a uno nuevo no podíamos llegar. Entonces, la empresa Illumina había sacado justo unos secuenciadores en un modelo nuevo, inmediatamente después de venderle a China, no me acuerdo cuántos cientos, son equipos que valían 400, $500.000, pero le habían vendido tipo al Instituto de Genómica de Beijing, le habían vendido, no sé si 500 de esos, y sacaron uno nuevo enseguida. Entonces los chinos se quejaron y bueno, ellos devolvieron los que habían comprado, y ellos, Illumina les dio los nuevos, y entonces ellos salieron a vender esos equipos que no tenían casi uso, los arreglaron, la empresa, y los ofrecía a un precio minúsculo. Bueno, nosotros compramos un equipo de esos en aquel momento, sabiendo que ya era obsoleto. O sea que era un poquitito obsoleto en aquel momento, ¿tá? Hoy es una obsolescencia, está ahí arriba, digamos, hace un par de meses hicimos la última corrida que se espera hacer en ese aparato y ya está. Y es una máquina de $200.000, digo, que está completamente obsoleta. O sea, correr cualquier cosa ahí, no es porque la máquina no funcione, la máquina funciona preciosa, está ahí, quietita y funciona preciosa. El tema es que ya correr las cosas ahí te sale más caro que correrlos en cualquier otro equipo, ¿entendés? Entonces gastar kits para esa máquina es plata tirada, porque en realidad, comparado con otras cosas, ¿sí? Entonces eso hace que la lógica de la financiación de la ciencia sea una lógica que exige inversión continua. ¿Y han venido, por ejemplo, estudiantes de China o otro país acá? De otros países sí, varios. Por ejemplo, ahora, digamos, de China yo no tengo ninguno, pero digamos, en este momento tengo una estudiante de México y tengo una estudiante de Túnez. Tuvimos de Costa de Marfil, de Senegal, bueno, Brasil, Argentina. ¿Vienen con otros niveles?
¿Cómo? ¿Vienen con otros niveles? No, o sea, depende en qué. En general, los estudiantes hoy por hoy en el mundo suelen ser buenos en casi todos. O sea, hay una cierta estandarización de un nivel mínimo, porque en realidad es muy fácil compartir programas hoy. Hay más dificultades en algunos lados y en otros lados menos dificultades. Bueno, obviamente África tiene unas dificultades enormes, digamos, por un tema material, o sea, pero sin embargo tenés estudiantes excelentes de África, ¿no? O sea, porque bueno, también en realidad la gente que sale, ¿sí? Normalmente tampoco es la gente promedio, digamos. La ciencia ya es un grupo particular de gente, ¿no? Porque la gente, el que está en ciencia lo hace por una vocación, o sea, ¿no? O sea, yo no me dedico a esto porque vaya a hacer plata, jamás en la vida voy a hacer plata con esto, o sea, bastante con que me da actualmente para sobrevivir con mi familia, digamos. En otras épocas no me daba ni para sobrevivir, siempre vivíamos por debajo de la línea de subsistencia. Pero lo hago porque realmente esto me emociona, me da placer, digamos, y bueno, y me encanta hacerlo. Entonces, ya es un grupo de gente muy particular, digo, que por lo tanto le mete muchas horas a esto. O sea, nosotros, una de las características que tenemos es que mi señora trabaja en mi grupo, ¿no? Y digamos, y nosotros no tenemos fines de semana, pero tampoco es que nos sintamos mal. O sea, no tenemos fines de semana porque en realidad los fines de semana trabajamos también, ¿verdad? O sea, tenemos una hija chiquita y bueno, y digamos, intentamos darle el máximo de tiempo disponible, pero ella se va a dormir la siesta y nosotros agarramos la computadora, digamos, porque tenemos 1000 cosas corriendo acá y tenemos que chequear los procesos y no sé qué, y no nos sentimos mal en ese sentido, ¿no? Entonces pasa de que la gente que anda en la vuelta normalmente es gente buena que le interesa, tiene capacidad de aprender. De repente puede venir con poco conocimiento, pero en poco tiempo, si vos le das los materiales, rápidamente avanza porque tiene esa necesidad. O sea, no es alguien que va a hacer una carrera porque bueno, hay algo que vivir y bueno, está, y prefiere, yo qué sé, estudiar escribanía que no sé qué, bueno, está, sí, pero no le gusta la escribanía, en realidad lo hace porque sabe que va a vivir, pero digamos, pero no la apasiona, ¿no? Lo nuestro es pasión y la pasión te lleva a que vos rápidamente podés aprender las cosas que te interesan. Creo que se la pregunta. Vamos. Una pregunta, ¿hay por ejemplo charlas abiertas o no?